Ustedes saben que es curioso lo que voy a decir, a lo mejor algunos ya lo saben, según dicen que los escritos más antiguos de estas epístolas no figura en este lugar la palabra Efesios. En el primer capítulo, versículo 1, dice: los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, según dicen los traductores, que no está la palabra Éfeso. Hay una palabra, una ciudad que se menciona que es Laodicea, que está muy próxima. Entonces consideran que, bueno, la carta estaba dirigida también a un grupo de iglesias que estaba en esa zona de Éfeso, que estaba también Laodicea. Pero no está la palabra Éfeso en los escritos más antiguos. Los originales no existen, por supuesto, ¿no? Pero los más antiguos, las traducciones más viejas, no están. Es curioso, ¿no? Pero bueno, para nosotros no cabe duda que es una carta inspirada por el Señor y que está dirigida a las iglesias. Se ve que a un grupo de iglesias, no está determinada a una iglesia, por eso que no se puso el nombre, sino a un grupo de iglesias que estaban en una zona ahí de Éfeso, la zona de Éfeso, donde Pablo estuvo 2 años enseñando y ministrando la palabra de Dios, y salieron varios siervos, entre ellos Epafras, comentábamos el domingo, hacia Colosas, y donde allí sí se fundó una iglesia que seguramente este hermano de Epafras, que era oriundo de Colosas, con la enseñanza de Pablo se convirtió y fundó la iglesia allí. Bueno, vamos a leer en capítulo 1, versículos 16 al 18. Y es interesante leer las oraciones de Pablo y analizarlas. Van a ver ustedes que todas las oraciones, ya sean del Antiguo Testamento, de los siervos de Dios, como de los apóstoles y del Señor Jesucristo, tienen una forma y una conducción muy similar. Entre ellos la adoración al Señor, cómo se presenta en la oración y los tipos de pedidos que hacen. Vamos a ver cómo pide Pablo y qué es lo que está pidiendo en oración aquí. Verso 15 vamos a empezar. 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, vamos a cortar, pues se podría leer un poquitito más, sigan leyéndolo, que es más interesante, sigue orando él, es una oración que está expresamente escrita, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la razón por la cual oraba Pablo? ¿Qué es lo que oraba en favor de los efesios? ¿Qué pedía al Señor? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué pedía? Fuerte, ¿cómo? Muy bien. Que les dé sabiduría, que dice el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría, ¿cierto? Espíritu está con mayúscula, y de revelación en el conocimiento de Él. A otra cosa más, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ustedes saben que el Evangelio es el Evangelio de la esperanza. Si no hay esperanza, no existe posibilidad de predicar el Evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio si no hay esperanza? ¿No es cierto? Porque había maestros en aquel entonces, como lo hay hoy en día, que decían, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, eso de la esperanza, ¿quién lo sabe? ¿Quién puede decir qué ocurre más allá?
La única vida es acá en la tierra y hay que disfrutarla. Y hay doctrinas cristianas, como la de los testigos, que no creen ni en el cielo ni en el infierno. Entonces no hay esperanza, no hay juicio. O sea que no me vengan a decir que esto no, es una barbaridad afirmar que ya en aquel entonces había ese tipo. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo a la iglesia? Que active ¿qué cosa? Los ojos del Espíritu. Fíjense, él está orando para que Dios active los ojos espirituales. Podemos decir alguno, bueno, el corazón, para que active el corazón de los miembros de la iglesia. A veces no uso la palabra corazón porque se puede confundir con la palabra corazonada. Tengo una corazonada. Yo creo que Dios quiere tal cosa. Yo quiero... Y a veces nos equivocamos, ¿no es cierto? Lo que realmente debemos pretender y buscar es que el Espíritu de Dios nos guíe, no nuestras corazonadas. De manera entonces que los miembros de la Iglesia tenían que pedir para que el Espíritu de Dios los ilumine. Así que nosotros con nuestros ojos físicos podemos ver las cosas que nos rodean y apreciarlas. Qué hermoso tener buena vista, ¿no es cierto? Y poder apreciar las cosas que nos rodean. ¿Qué pasa si la persona que no tiene vista? ¿De qué depende? De los demás. Si no tiene alguien que lo lleve, se choca las cosas, ¿no es cierto? Tiene que tantear, se despertará otro sentido, como pasa con los ciegos, los que nacen ciegos. Se le despierta otro sentido, el del oído. Pero ¿qué pasa si no tiene vista? Tiene que depender de otro. Bueno, en la parte espiritual también hay una vista que debemos tener en cuenta. Está la vista espiritual. Esa vista espiritual hay que desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos una vista espiritual? ¿Ser guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Ese espíritu es el que mora en los creyentes, son los ojos del alma. Son los ojos del alma. De manera entonces que la realidad espiritual es innegable. Existe una realidad espiritual. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y por lo tanto los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que aunque no los vemos con los ojos físicos, pero nosotros tenemos una realidad espiritual. El que recibió el Espíritu de Dios, se le abren los ojos espirituales y puede comprender la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros? Lo que otros no lo ven. Observamos, por ejemplo, el lamento del Señor Jesucristo con respecto a lo que pasaba a los judíos. Yo quisiera que leamos, por ejemplo, Lucas 19, 41. Por favor, vamos a ir al capítulo de Lucas 19, 41. Vamos a ver qué veía el Señor Jesucristo que los demás no veían. A ver, alguien que lo tenga, si lo puede... 19, sí, capítulo 19 de Lucas. Muy bien. ¿Qué veía el Señor? Lo que iba a pasar a Jerusalén. Los demás, ¿qué veían? Una ciudad hermosa, con un templo grande, ¿no? Veían cuando en el Mateo 24, los discípulos, muestra la palabra de Dios que dice que andaba el Señor con los discípulos en Jerusalén y dice, Maestro, Señor, mira qué edificio, mira el templo. Era fastuoso el templo que había refaccionado Herodes, era algo inmenso.
de mármol, todo blanco, se veía de muchos kilómetros, se veía una cosa blanca, era el templo, bajando subiendo a la ciudad de Jerusalén. Todos veían la ciudad, los edificios, las calles, el movimiento. Pero el Señor, ¿qué veía? ¿Qué veía? Que ese lugar iba a ser un lugar de juicio. Iba a ser un lugar terrible. Los judíos iban a esperar algo, no esperaban algo que el Señor ya estaba viendo. ¿Qué veía el Señor? Una ciudad pecadora, una ciudad en el pecado. Fíjense la visión del Señor. Qué maravilla, qué distinta la visión que tenían los demás. Ahí dice también, dice el versículo, dice el momento de su visita. Y de la mujer, dice de la visitación. Léelo de nuevo, por favor, fuerte, Denny, bien fuerte. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, Sí. diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si supiera lo que es para tu día. ¿Qué había pasado? El Señor había llegado y nadie lo había percibido. La gente no lo había percibido. No lo había entendido, no lo había... ¿Por qué? Porque no esperaban la venida del Señor. No estaban esperando la venida del Señor. Por ejemplo, otro caso también es el de la mujer samaritana. Por favor, Juan 4. Juan 4. Vamos a ir a Juan 4. El encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con esa mujer, que era la mujer samaritana. 4:27. Vamos a leer un texto solo, porque ya conocemos la historia. Bien fuerte, por favor. 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Muy bien. Estaba hablando, primero que un hombre hablara con una mujer, y máxime un hombre judío hablara con una mujer samaritana. ¿Y qué clase de mujer era? Decía, 5 maridos has tenido, y ahora no se le llaman maridos, se le llaman pareja, ¿no? Pero el que tienes ahora no es tu marido. Con esa estaba hablando el Señor. ¿Qué veían los demás en esta mujer? Su condición, su situación. Pero el Señor, ¿qué veía? ¿Saben qué veía el Señor? Un alma. Él veía un alma. Un alma que se perdía. Un alma que iba a la condenación. Fíjense qué distinta vista. ¿Se dan cuenta? La vista espiritual, ¿qué es lo que tiene que observar? La condición del hombre. Incluso la condición nuestra, ¿no es cierto? Y otra cosa más, veía esa situación de esa mujer, veía la situación de Jerusalén, pero también él vio la oportunidad de hablar. Entonces, él tuvo oportunidad cuando vio la necesidad. Así que, hermanos queridos, la visión espiritual es tan distinta a la visión física, tan distinta. Nosotros vemos lo que tenemos adelante y el Señor ve más allá de esa situación. Ahora, ver la realidad espiritual, ¿saben qué es? Es el fruto del Espíritu de Dios. Por eso a veces nosotros no tenemos una realidad de la situación espiritual del mundo. Quizás porque necesitamos estar más llenos de ese Espíritu de Dios. Bueno, la lamentable consecuencia del hombre es que va a la condenación. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 4:35. Está ahí nomás. ¿La tienen todavía? A ver qué dice. ¿Qué dice? Ya que están ahí. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están
¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Claro, físicamente los campos le faltaba todavía, ¿no es cierto?, para que pudieran cosecharse. Pero el Señor dice, ¿sabe una cosa? Ya está listo para cosechar. ¿De qué se refería el Señor? De las almas, de las almas. Así que nosotros a lo mejor no podemos cambiar la historia, porque el Señor no nos manda a cambiar la historia. Pero ¿sabe una cosa? Podemos ser parte de los siervos que obedientes al mensaje y al mandato del Señor, de ir y predicar el Evangelio. Tengamos esa visión, y aprovechando de ver esa necesidad, entonces actuemos. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Que seamos obedientes. Y viendo la necesidad, no podemos estar pasivos, sino activos. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos guarde para realmente ver y tener los ojos espirituales para ver la necesidad de este mundo, para ver también nuestra miseria espiritual, porque nosotros espiritualmente delante del Señor no somos nada, dependemos totalmente de Él para hacer la obra de Él, dependemos de Él para la obediencia. Si buscamos ser obedientes, tengamos en cuenta que tenemos que ser dependientes de Él. Porque sin Él, dijo el Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, que el Señor nos guarde y nos enseñe también a tener esa visión que Él pidió que tuviéramos, de ver la necesidad del mundo producto del pecado que está manejando esta humanidad.